Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la quinta clase sincrónica de la asignatura Escalabilidad de Redes. El día de hoy empezamos con el desarrollo de la segunda unidad, que tiene por tema principal el diseño de redes jerárquicas de alta disponibilidad. Vamos a empezar con el segundo tema, que tiene que ver con los protocolos de alta densidad, precisamente diseñados para este tipo de redes, porque tenemos ya pendientes varias actividades, ¿no? Y aquí quisiera empezar la clase haciendo un recuento de estas actividades. El taller que se lo presentaba la semana anterior se encuentra calificado. Ustedes pueden ver pues esa nota en la plataforma, ¿sí? Por otro lado, las actividades futuras, tenemos el trabajo práctico experimental para la semana 6, tenemos del componente práctico para la semana 7 y tenemos, por último, el test 1, que involucra tanto los contenidos de la primera unidad como de la segunda unidad, también en la semana 7. Entonces, con esas tres actividades estaríamos ya finalizando el primer parcial. Tenemos 35 puntos en juego, ¿sí? Y yo sé que hay varias preguntas con respecto a estas actividades, es precisamente por ello que el día de hoy pues vamos a aprovechar para irlas resolviendo en su gran mayoría, ¿sí? En especial, por ejemplo, el trabajo práctico experimental, me confirman si descargaron nuevamente el archivo. Me parece que el archivo estaba ya en la práctica al 100%. El archivo se encuentra modificado. Descárguenlo ya, el del trabajo práctico experimental, y me confirman si ahora les aparece la práctica en cero, porque hoy vamos a trabajar en esa práctica. No sé si lo utilicé en este curso, bueno, ya lo verifico. ¿Sí? Entonces, poner en marcha esas actividades están, la primera bastante sencilla, la segunda lo vamos a explicar un poquito mejor al final de la clase, pero también está sencilla si ustedes pues se organizan de manera correcta, ¿sí? Entonces, hay 35 puntos en juego y lo ideal sería pues culminar este primer parcial con esos aportes. Bien, un segundo nada más. Ya. En el trabajo Perfecto. No práctico, sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud antes de iniciar la clase. sí, ingeniero, en el trabajo práctico no refleja absolutamente nada, solo una carátula. Si no les refleja, ahora lo veo, denme un segundito para revisarlo. A ver. Pero el archivo no carga por completo, entonces, en el trabajo práctico experimental. No, ingeniero, no refleja. Ya, déjenme revisarlo. Guía de práctica experimental. Eso está bastante extraño porque Sí, este es el archivo de la práctica experimental, sí está. sí está, ¿no es cierto? Yo Sí, lo sí está. acabo. Eso más que todo es el internet, a lo mejor que no le permite visualizar el archivo Sí, está completo. de la práctica HSRP. Sí, ingeniero, sí Exacto. está. ¿Sí está? Sí. Descarguen esa práctica. Sí, ya descargué también ya. Exacto. Descarguen esa práctica porque se me ha ido el archivo de la práctica ya al 100%, que en realidad no cuesta mucho llegar al 100, Por eso pero digo, ingeniero, buenas noches. Ese de ahí ya estaba hecho, ¿verdad? Porque a sí, mí, sí, porque cuando yo quise empezar a hacer, me salían otra IP ya, o sea que ya estaba resuelto. Y tuve que claro. descargar el que estaba en el material complementario para empezar a hacerlo, porque ahí está desde cero. Ujú, exacto, Ajá. ya lo he corregido, se me ha ido el archivo en donde yo pues ya la había completado. Es que la verdad que esa práctica pues no cuesta mucho llegar al 100%, lo que cuesta es entender todo lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Pero descarguen el archivo, ábranla y tiene que estar al 0%. ¿Me confirman si ya descargaron, abrieron y está al 0%? ¿Sí?
Sí, perfecto, ok, muchas gracias. Yo descargué el archivo, pero di clic 3 veces y se abrieron 3 prácticas, así que, bueno, ya las voy a ir cerrando. Muy bien, entonces, esta clase va a tratar precisamente de ello, del protocolo HSRP, pero antes de pasar a la práctica, vamos a ir conversando, poniendo en contexto algunas situaciones de la clase, ¿sí? Entonces, regresemos a las diapositivas, vamos estableciendo los subtemas, ¿sí? El objetivo es hablar de HSRP. Pero no solo en estos protocolos de alta jerarquía tenemos a HSRP, sino que también tenemos al protocolo GLBP y al protocolo BRRP. Ya vamos a ir analizando cuáles son sus semejanzas, cuáles son sus diferencias y cuándo puedo utilizar en una red cada uno de ellos, ¿no? Pero lo importante es saber aquí que tenemos 3 opciones de protocolos. ¿Ok? Entonces, antes de partir con los contenidos, permítanme enviarles una actividad. Justo estamos culminando esta primera unidad, ¿no es cierto? Entonces, por ahí quisiera felicitarlos a aquellos compañeros que pues hicieron un excelente trabajo en las tareas anteriores, se tomaron el tiempo de investigar, de hacerlo a conciencia, ¿no? Yo pude encontrar trabajos bastante buenos, pero también pude revisar trabajos en donde a lo mejor por cuestión tiempo o situaciones de que no se ha revisado los recursos con detenimiento, las clases, pues faltaba todavía llegar a ese punto óptimo, ¿no? Que se espera de la presentación de actividades. Entonces, déjenme compartirles el siguiente enlace y ver qué tal estamos en este primer parcial, ¿no? Ya mismo llegan esas semanas en donde todo se pone complejo porque tenemos, o si no hemos llegado ya, tenemos actividades de todas las asignaturas. ¿Sí? ¿Ya estamos en ese punto o no todavía? ¿Ya están estresados o no? Sí, ingeniero, ya andamos en eso. Sí, mucha tarea ya, ingeniero, ya mucho, mucho. Mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Así mismo es la U. Es el día a día. Es el día a día. Entonces, eso mismo quiero preguntarles. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va este primer parcial? La primera imagen representa a aquellos compañeros que de momento todavía no se están preocupando por cómo va el parcial y estamos a lo mejor concentrados en temas de trabajo, familiares, que por supuesto son importantes, pero que la U es prioridad, ¿no? La segunda imagen representa a aquellos estudiantes que saben que por ahí el docente sube recursos, sube actividades, que hay que cumplir con varios proyectos, etcétera, pero pues está a espera, ¿no? Eso me identifica mucho a mí, que como que trabajamos a último momento a presión, ¿sí? El tercero representa esos grupos que ya están pensando en las tareas, que se han puesto de acuerdo, que han descargado los archivos. Por ejemplo, muchos sabían que había un archivo que ya estaba completo, pero otros ni enterados. Y la cuarta opción representa a esos compañeros que este video lo verán en la semana 12, 13, por ahí, ¿sí? Son compañeros que de seguro no están en esta clase, pero que tampoco revisan las clases grabadas. Esa es una cuarta opción, ¿sí? Suele ser bastante curioso que, por ejemplo, en la semana 10, ahí llegan los correos, ¿no? Que, por favor, si puedo habilitar el foro 1 de la semana 1, ¿sí? O nosotros podemos ir viendo cómo ustedes van revisando los recursos y recién se están pidiendo permisos para la semana 2, 3, etcétera. Entonces, ¿cuál les identifica a ustedes? Juan Pablo. Profe, a mí todos los 4, pero más por el foro, creo, porque yo no presenté el foro. ¿Y por qué? No digo. ¿Y por qué no presentó el foro? La verdad, no estaba en la ciudad, no estaba cerca, estaba haciendo un trabajo en el oriente y no tenía computadora cerca. Pero ese foro tenía 15 días, si no es más. No, es que yo estaba terminando un trabajo justo allá en las instalaciones y era bien adentro, al cerro, y a veces me conectaba, por eso es las primeras clases no me conectaba. Ok, bueno, envíenme un correo y analizamos ahí esa situación más a detalle, pero es precisamente para lo que sirve esta actividad, ¿no? Si ya vemos que recién en la unidad 1
ya no estábamos presentando actividades, ya no nos estamos viendo las clases, ni siquiera conectando. Se acumula, ¿no? Luego, yo lo digo porque también he estado estudiando algunos módulos, algunos cursos adicionales, y revisar los recursos de 2 semanas ya es pesado. Ya no es lo mismo, ¿ya? Es bastante, ¿no es cierto? Entonces, hagamos un análisis propio de cuál es nuestra situación actual y corrijamos a tiempo, ¿no? Porque si vamos a seguir así, luego en la unidad 3 ya estamos complicados, ¿no? Y en la unidad 4 pues pasa lo que pasa. Ya en los momentos que había que aprovechar, que es precisamente el primer parcial, mejor lo pasamos desapercibido. Ya para el parcial 4 las cosas son más complejas, ¿no? Ya las asignaturas igual, todo el mundo está con actividades, proyectos, etcétera. Entonces, es ahora en donde de pronto podemos otra vez no dejar pasar, no dejar alargar y no continuarlo así, ¿no? Sino, pues mejorar, cumplir, buscar el tiempo. Yo sé que a veces resulta complicado, ¿no? Coordinar, buscar los tiempos, pero ese es precisamente el reto de este semestre. Ya la unidad 1, por ejemplo, la unidad 1, que suele ser la unidad base para poder continuar, a lo mejor me vi una clase y las otras pues están ahí guardadas, ¿no? A lo mejor me vi 2, ya vamos por la clase, hoy es la 5ª clase. Entonces, claro, eso es precisamente a donde quiero ir con esta actividad y más que todo ver que solo han votado 8, ¿no? Solo han votado 8. ¿Cuántos estamos? 31. ¿Cuál les identifica más? ¿La opción 2, la opción 3? ¿La opción 4? La opción 4 en la semana 14, que pues estuvo enfermo y no, el foro 1 no está cumplido. Ojo que en la tercera unidad también empezaremos por un foro como actividad, ¿no? Que es la actividad más simple. No se pueden dar el lujo de no aprovechar esas oportunidades de actividades, ¿sí? Entonces, estar siempre activos a las plataformas. Andy. Ingeniero, buenas noches. La primera imagen, ¿de qué se trataba? La Pues, primera imagen es que estamos pensando en otras cosas. Por ahí alguien sabe que ahorita hay clase, pero está cansado y se puso a ver una peli o tiene otras ocupaciones de momento. entonces elegí mal, pensé que leía la imagen primero me decía de ver Netflix, todo ese tipo de actividades a un lado porque el tiempo no me da. Ok. No. ¿Qué representa la cuarta imagen? La cuarta imagen son aquellos estudiantes que en las 2 primeras semanas estaban activos, pero ahora ya, chao. Y más que todo representa esos estudiantes que en la semana 12 recién quieren ponerse las pilas, quieren ponerse al tanto del... Yo creía que era más porque estaban perdidos. También. Es que Presenta Juan Pablo. Yo medio me pierdo por ahí. esos compañeros no suelen conectarse muy seguido. A lo mejor muchos no podrán y eso es totalmente entendible, ¿no? Pero a lo mejor sí podemos conectarnos, pero no lo estamos haciendo, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso al final, Erika. Esa es la imagen 2, ¿no? Ese trabajo bajo presión. Yo me identifico mucho. Ahorita mis semanas son así desde que inició el semestre, pero ahí vamos, riendo y tratando de cumplir, ¿sí? Entonces, eso que quede como reflexión, ¿no? Si ya ven que ustedes no están haciendo las cosas como se espera, como en realidad se las deben hacer, este es un buen punto para empezarlas a hacer de manera correcta y al final estar más tranquilos, ¿no? Qué diferente que es, que muy pocas veces yo también lo viví así, pero qué diferente que se sentía llegar al final del semestre tranquilo, ¿no? Se veía bonito, se veía de lejos bonito. Supongo que pues es bastante satisfactorio. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ahora sí, vamos a revisar los recursos. El tiempo es verdad, el tiempo es ese factor que nos complica, pero hay que tratar de buscarle el tiempo necesario. Hay que tratar de ordenar nuestros horarios, cronogramas, prioridades y buscar a como dé lugar ese tiempo. Sí, ya vamos a conversar de algunas cosas adicionales al final de la clase, no se preocupen. Muy bien, entonces empecemos la clase por aquí. Tenemos un escenario bastante sencillo, bastante simple, algo muy frecuente de lo que encontramos pues en las empresas, en los edificios.
Y son varios dispositivos que ustedes los pueden ver en la parte superior de la imagen, varios dispositivos representados por PCs conectados a un switch. El switch está conectado a un router y el router nos da la salida a Internet. ¿Sí? El router nos da la salida a Internet. ¿Ok? Entonces, aquí existe algo que es bastante problemático, ¿no? Porque si ustedes se fijan, si hay algún tipo de fallo en la red, en cualquiera de estos puntos intermedios, lastimosamente, estas PCs se van a quedar sin acceso a Internet, ¿no es cierto? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a buscar solventar el día de hoy, ¿sí? Y es que en este tipo de redes vamos a tener un único punto de fallo si las dejamos así. Pero podemos ir buscando soluciones para que eso no suceda, ¿no es cierto? No quisiéramos que, por ejemplo, si estamos en el escenario de una entidad bancaria, por un fallo en el router, pues esa entidad bancaria no pueda tener acceso a la base de datos de los clientes, no pueda realizar transacciones. Entonces, ese usuario, que muchas veces nosotros nos toca vivir esa parte, va a tener una gran molestia. Nosotros la tenemos. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los responsables, no? A quien va a ir el reclamo, a quien va a ir la crítica, es del administrador de la red. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y qué se podría hacer? Hay que decirle al gerente de la empresa que necesitamos más equipos, o qué es lo que en realidad podríamos ir haciendo como parte de las soluciones, ¿no? Como parte de buscar estrategias. Porque claro, podemos tener escenarios bastante críticos, ¿no? Ya los vemos en clínicas, en hospitales, en entidades bancarias y en fin, ahora yo creo que todo el mundo se molesta si se queda sin internet. ¿Sí? El momento que nos quedamos sin internet es como que, pues, nos están quitando algo, de hecho. Sin aire, ¿no? Se ha vuelto tan parte. Esto lo conversábamos con el curso anterior, que pues es verdad, es un servicio básico que contiene un montón de servicios. Somos tan dependientes del Internet porque ahora si necesitamos comunicarnos es a través de Internet. Si necesitamos información que hemos guardado o que queremos conocer es a través de Internet, ubicaciones, entretenimiento. Entonces, prácticamente como lo dice Reinaldo, es como si nos faltara el aire, ¿no? Nos duele muchísimo cuando nos desconectamos. Pero esto en las empresas es crítico. Esto en las empresas se multiplica muchísimo y se siente el malestar. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería que si nosotros estamos enfrente de esa red, tener varias estrategias de poder ir solucionando este tipo de problemas. Lo que pasó en España, no sé si ya se sabe exactamente cuál fue el motivo. Yo he estado intentando seguir los pronunciamientos tanto del presidente como de la empresa estatal de Red Eléctrica de España, pero no sé si ya hay algo establecido de que provocó ese corte energético. ¿Sí? Esos conspiratodos que dicen que a veces están hablando de eso, decían que estaban probando una nueva arma de pulsos magnéticos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será eso? Yo soy un poco escéptico en ese sentido de la parte conspiranoica. Yo creo que debe haber algo mucho más técnico que estuvo detrás de, ¿sí? Pero se hablaba mucho, ¿no? Por ejemplo, rapidito saltó que fue Rusia, pero al parecer, me parece que no tiene nada que ver con la guerra de Rusia y Ucrania. Luego también estuvo esta parte conspiranoica, ¿no? Pero yo creería que debe haber otras causas. Por ahí pude leer algo, y es que España depende mucho de las centrales nucleares que tiene. Me parece que tiene como 6. Entonces, España ha tomado una postura de estar en contra, bueno, el gobierno, no España, perdón, el gobierno de España está con una postura en contra de las centrales nucleares. Y como su matriz energética depende muchísimo de ello, pues parece que eso influyó en la red eléctrica. Es un poco de lo que yo pude leer, pero como les comento, a ciencia cierta,
Sería interesante saber qué causó exactamente. Es curioso cómo ver en otros países que pues pueden darse el lujo de no ocupar la producción de una central nuclear, ¿no? Cuando hablamos de centrales nucleares o de plantas nucleares, por supuesto que se nos viene a la mente cosas malas, ¿no? Chernobyl, Fukushima, pero cuando investigamos un poco más nos damos cuenta que es una de las energías más eficientes y más óptimas en la actualidad, si no es la más eficiente y la más óptima, ¿sí? Cuando se la lleva bien desde principio a fin, perdón, es muy buena, ¿no? Ya quisiéramos nosotros en Sudamérica tener este tipo de fuentes energéticas con los problemas que tenemos nosotros. Y ahí viene el análisis, ¿no? Luego saber por qué la gente, o el gobierno, mejor dicho, o hay un grupo de España que esté en contra de la energía nuclear. A lo mejor habría que ver qué otros tipos de energías están manejando y más que todo entender el porqué del asunto, ¿no? Pero ya vemos que quedarnos sin energía significa quedarnos sin internet y eso molesta a cualquiera, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de corregir el día de hoy, que en nuestra red pues tengamos estrategias para evitar que si un dispositivo falla, por ejemplo, si un router falla, podamos seguir teniendo comunicación. Entonces aquí aparece nuestra primera herramienta para lograr esto, que se los conoce como los protocolos de redundancia de primer salto, ¿sí? Por sus siglas en inglés, FHRP. FHRP. Y tiene una S porque no es un protocolo, sino es una serie de protocolos. ¿Cuáles? Pues los que vimos en los subtemas. HSRP, GLBP y BRRP. Constituyen los protocolos de redundancia de primer salto. Por redundancia, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué sería la redundancia en una red? Que se repite, exactamente, ¿no? Redundancia en la red sería que puede buscar caminos repetidos para llegar a un mismo punto, ¿sí? Muchas veces escuchamos, estoy redundando en las palabras. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que a veces pues empiezo a redundar en las palabras, ¿no? Estoy buscando en la red, me refiero, caminos que son, que me llevan a un mismo fin. Pero eso en la red redundante, ¿será bueno o será malo? ¿Qué pasa en una red? ¿Es bueno o es malo que tenga redundancia la red? Es bueno, ¿no? Es bueno, claro, es bueno porque, por ejemplo, aquí, si este PC1, como tiene configurado una puerta de enlace que va a ser este router 1, ¿no es cierto? Si algo le llega a pasar a este router 1, pues este PC1 va a estar molesto porque no va a poder conectarse con el servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos añadir? Redundancia en la red. ¿Ok? Ahora, hay protocolos que tienen redundancia de primer salto. ¿A qué se refiere esta segunda palabrita importante? Pues a que el router o la puerta de enlace predeterminada, ¿sí?, que utilizan los dispositivos para enviar el tráfico a la red local tenga redundancia, ¿sí? Es decir, este primer salto se refiere a añadir puertas de enlace que nos permita conectarnos con el servidor o con el internet, ¿sí? Por lo general, estas puertas de enlace conocidas como el default gateway, ¿no es cierto?, pues suelen estar aquí configuradas en el PC y en el router. Pero hay otras maneras de poder lograr tener gateways alternativos, ¿sí? Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a ver. Entonces teníamos un problema en la red, ¿no? Si falla un router o la interfaz, es decir, el cable, que funciona como puerta de enlace predeterminada, los hosts configurados con ese gateway, pues van a quedar totalmente aislados de la red. Entonces, esta red es bastante débil, ¿no? Cualquier fallo provoca que exista desconexión, ¿sí? Este PC va a tener establecido
una puerta de enlace por defecto que viene a ser pues precisamente el gateway del router 1. Si algo ocurre en ese dispositivo, pues se quedaría sin internet. Entonces necesitamos un mecanismo para proporcionar gateways alternativos conectados a las mismas VLANs. Este mecanismo se lo conoce como FHRP. ¿En qué consiste? Pues una posible opción, ¿no es cierto? Si nosotros estamos al frente de una red y queremos agregar redundancia, podría ser disponer de elementos en paralelo, ¿no? Lo que veíamos más que todo, por ejemplo, en los tipos de topologías de backbone, que implicaba, pues, si se daña este router, pues vamos a tener otro router acá que me permita, pues, crear esa redundancia en la red. Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque este PC tiene establecido una puerta de enlace por defecto, ¿sí? El default gateway. Entonces, si este router va a asumir un camino de redundancia, pues este PC de alguna manera debería poder cambiar ese default gateway para que ahora los datos viajen a través de R2, ¿sí? Y esto lo debe hacer de manera automática. Entonces, esa sería una posible opción. Sin embargo, pues vamos viendo que existen maneras mucho más simples de lograr realizarlo. No necesariamente pues implementando routers adicionales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la siguiente red que precisamente la vamos a trabajar en la práctica en la siguiente hora. Hay dos routers físicos, ¿no es cierto? Hay dos routers físicos, pero en medio ustedes pueden ver que se ubica un router virtual. Virtual significa que es una simulación. En realidad, aquí vamos a tener un funcionamiento similar a un router a nivel lógico, pero como equipo físico no va a existir. Por eso lo hemos llamado router virtual. Es como si ustedes crearan una máquina virtual en sus computadores, ¿sí? Es como si de pronto por ahí nos mandan a hacer una práctica en Linux y nos toca pues instalar el sistema operativo en nuestro computador, ¿no es cierto? Entonces, con una máquina virtual podemos instalar ese sistema operativo. No es que tengamos toda la computadora con Linux, pero podemos hacer uso de ello. Entonces, aquí funciona de manera similar. Es un router virtual. Entonces, para implementar este tipo de redundancia en el router, se van a configurar varios routers que funcionen juntos y así dar la sensación de que hay un único router a los hosts en la LAN. Entonces, el hecho de configurar un router de manera virtual pues va a permitir que, por ejemplo, si esta PC de la LAN intenta conectarse a Internet y este router falla, pues tengamos caminos de redundancia. Pero ¿cómo lograrlo si aquí este router en realidad no es un dispositivo físico? Lo que podríamos hacer es configurarlo de manera lógica mediante los protocolos de FHRP en los routers que sí son físicos. ¿Qué pasa aquí? Pues que los PCs ni siquiera se dan cuenta de que pues, se ha realizado este cambio o esta configuración. Precisamente lo que ocurre en este momento, ¿no? Dudo mucho que podamos enterarnos de que algún tipo de elemento de red de Google cayó, o a lo mejor del ISP. Es porque precisamente tienen redundancia en sus servicios. Ok, entonces eso lo vamos a lograr precisamente con el protocolo HSRP, ¿sí? Entonces, la capacidad que tiene una red para recuperarse dinámicamente de la falla de un dispositivo que funciona como gateway predeterminado se lo conoce como redundancia de primer salto, ¿sí? Si un dispositivo falla, pues la red logra restablecerse porque el PC puede buscar caminos alternativos para tener salida a Internet. ¿Qué pasos vamos a seguir para poder lograr esa configuración? ¿Sí? ¿Qué pasos vamos a seguir para poder lograr esa configuración? Entonces, aquí vamos a establecer dos tipos de funciones. Vamos a tener un router, vamos a tener un router activo y vamos a tener un router pasivo. ¿Sí? Entonces, el router activo va a ser nuestro router titular, tal cual como si fuera un partido de fútbol.
El router activo va a ser nuestro router titular y el router pasivo pues simplemente sería el router suplente. ¿Sí? Es decir, en este caso tenemos dos routers físicos en esta red. Sin embargo, pues cualquier cosa le puede pasar a uno de ellos y vamos a implementar un tercer router virtual. Este router virtual va a estar implementado dentro del router activo y dentro también del router pasivo. ¿Ok? Muy bien, los pasos que vamos a seguir. El router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío. Aquí una cosa. ¿Cómo la red se entera que uno de los dispositivos ha fallado? Es decir, ¿cómo el router 2, que es el suplente, va a saber que al router 1 le ha ocurrido algo? ¿Qué opinan aquí? ¿Cómo los otros elementos de red se enteran que, por ejemplo, hubo un fallo en la red y ahora, pues, ellos asumen otras funciones? Sería como un sistema de haciendo como un ping, pero automático entre las máquinas. Ya más o menos. Es un pequeño mensajito que constantemente los routers están enviando a la red. ¿Sí? Son mensajes que se llaman hello, son saludos simplemente para decir, estoy aquí, no me ha pasado nada, estoy aquí, no me ha pasado nada, estoy aquí, no me ha pasado nada. Tal cual, supongo que ustedes se comunicarán con alguien, ¿no? Y a veces desaparecen, pero mandan un mensajito para que sepan que están vivos, ¿no? Exacto. Como el 200 OK que lo veíamos en las clases anteriores. Entonces aquí los routers cada 3 segundos van mandando un saludo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya ha pasado 6 segundos? Pues que el router 2 dice algo le pasó, ¿no es cierto? Algo le pasó. Y hasta que no reciba un saludo nuevamente, pues el router 2 podría asumir funciones. Exactamente. ¿Sí? Es decir, si deja de enviar mensajes de saludo al router 1, es porque algo le pasó. Se desconectó de la red. Y ya mandará mensajes cuando otra vez vuelva a estar activo. Eso precisamente les iba a decir. Yo sé que ustedes se reportan con alguien, ¿no? Ya sea su mujer, ya sea su mamá o ya sea pues por ahí, ¿sí? Entonces, una vez que se desaparecen, ¿no es cierto? Pues basta con mandar un mensajito para que sepan que estamos bien, ¿no? Activar un plan B. Lo mismo van a hacer los routers. Los routers están constantemente comunicándose, pero el momento que algo les pasa, se desconectan de la red. Y lo ideal aquí sería que se tenga redundancia. Es decir, no porque el router falla, ya todos los dispositivos, las cajeras, la parte de marketing se van a quedar desconectados de la red. Eso es imposible de que pase a día de hoy. ¿Sí? Sino que deben tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? Pues de cierta manera, tener elementos físicos de respaldo, sí, pero también tener configuraciones lógicas, protocolos de configuraciones lógicas. Ahora, cuando hablamos de elementos físicos en una empresa, pues se tiene un router principal en realidad y un router secundario. No todos los routers secundarios van a tener las mismas capacidades que el router principal. Es un router de respaldo. Por ejemplo, el router principal puede tener determinadas características y eso pues conlleva un precio, ¿no? Es un router de mayor costo. Pero voy a hacer una inversión porque necesito que mi red esté operativa siempre y compro routers y switch adicionales. ¿No es cierto? Este router que vuelvo a comprar ya para reforzar mi red, de pronto como empresa no puedo comprarlo con las mismas características que mi router principal, sino que va a tener características menores. Pero lo que sí me va a permitir es que mi servicio no caiga, que la red se vuelva a levantar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe el router de menores prestaciones que el router 1 ha caído? Es porque el router 1 deja de enviar mensajes a la red, ¿no? Al sistema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a lograr con el protocolo HSRP? Pues precisamente configurar, ¿no es cierto? Que cuando a un router le pase algo, el router adicional empiece a gestionar esos servicios. Pero eso es un tanto complejo porque los PCs ya tienen una puerta de enlace por defecto. Es decir, por más que yo compre otros routers adicionales, el PC1, un PC1, siempre va a tener una puerta de enlace por defecto.
Entonces, eso se tendría que cambiar de cierta manera manual, a no ser que ocupemos, pues, un protocolo como los protocolos FHRP. ¿Sí? A nivel de resolución de problemas, a nivel de colisiones en capa 2, en capa de enlace, que se trabaja con los switch, pues podemos encontrar protocolos como el Spanning Tree Protocol, ¿sí? O STP. Pero a nivel de capa 3, a nivel de capa de red, podemos encontrar el protocolo HSRP. Este protocolo es propiedad de Cisco. Es decir, va a funcionar únicamente en los dispositivos, en los routers de marca Cisco. Pero ¿qué pasa a día de hoy? Pues que tenemos una infinidad de productos de diferentes marcas. Entonces, ahí se conecta con los otros protocolos que veíamos en la clase, ¿no? Con BRRP, que pues básicamente sería un protocolo libre que lo podemos configurar en cualquier dispositivo. Pero si vamos a configurar HSRP, como lo vamos a hacer más adelante, únicamente lo podemos hacer en los routers Cisco. ¿Sí? Y vamos a fijar aquí para un clúster. Sí podríamos aplicarlo ahí. Aquí vamos a establecer dos jugadores principales de nuestra red. Tenemos un jugador activo y tenemos un jugador suplente. Tenemos un router activo y tenemos un router standby. Ahí podemos ver en el gráfico cómo este router standby, pues simplemente agrega redundancia esperando a que de pronto el router 1 se lesione. Si al router 1 le pasa algo, pues el router 2, que es pasivo, salta a la cancha y asume las funciones. Pero eso nosotros lo debemos configurar utilizando diversos comandos y más que todo, pues utilizando el protocolo HSRP. Entonces, si el router activo falla, el router pasivo dejaría de recibir los mensajes de este router, ¿no? El router 1 estaba mandando mensajes de hello cada 3 segundos. ¿Sí? Pero luego de un cierto tiempo deja de recibir esos mensajes y ahí es en donde el router 2 sabe que al router 1 le ha pasado algo. Entonces, el router 2 toma el rol de activo, ¿sí? Hasta que, esto también lo vamos a configurar, hasta que el router 1 regrese, ¿no? Hasta que el router 1 vuelva a estar operacional. Y nuevamente reciba mensajes o envía mensajes en la red. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a fijar cuál va a ser nuestro router activo y cuál va a ser nuestro router pasivo? Pues lo vamos a hacer con un comando de prioridad. Por defecto, los routers van a tener una prioridad de 100. ¿Sí? Cuando empecemos a configurar un router, la prioridad de ese router va a ser de 100. ¿Qué nos permite ejecutar este valor de prioridad? Pues establecer quién va a ser el router activo y quién va a ser el router pasivo. Si simplemente a cualquiera de los routers le pongo un valor en la prioridad superior a 100, ese router automáticamente se convierte en el router activo. Esa es la manera en que los routers saben qué papel están jugando, qué función desempeñan en la red. ¿Cómo? Pues que la prioridad de uno de ellos va a ser mayor que 100. Y al router 2 no le toco nada porque si al router, a uno de ellos les pongo una prioridad mayor que 100, los otros por defecto van a estar en un valor menor. ¿Ok? Entonces, ese dato ténganlo muy en cuenta porque lo vamos a ocupar en la práctica. Más cosas. En el caso que todos tengan la misma prioridad, esto es importante, pues el router activo va a ser aquel que tenga la dirección IP mayor, ¿sí? O la dirección IP más alta. Ese será como activo. Pasa que a veces estamos configurando la red, nos hemos olvidado de cambiar la prioridad o insertamos mal el comando de prioridad y automáticamente, sí o sí, necesitamos un router activo. ¿Qué router se pone como activo en este caso? Pues el que tenga la dirección IP más alta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a configurar este router virtual? Pues simplemente necesitamos una IP que sea virtual. Una IP que simule que hay un router ahí.
Y de paso, el comando lo que va a hacer, el protocolo HSRP también lo que va a hacer es crear una MAC un tanto ficticia. Se va a inventar una MAC para que los hosts pues no sientan este cambio de routers en la red. ¿Sí? Este cambio de configuración en la red lo vamos a hacer a través de una IP virtual y también de una máscara, de una dirección MAC, perdón, virtual. ¿Okay? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a ver en la red. El objetivo de lo que vamos a hacer a continuación es que si el router activo falla, nuestro router pasivo empieza a tomar su lugar y va a seguir ruteando todo el tráfico. Eso es lo que queremos comprobar en la práctica. ¿Sí? Entonces, si tienen abierto ya el Packet Tracer, podemos dirigirnos a la práctica y ya les comparto la pantalla para empezar con ello. ¿Preguntas en este punto? Mientras abro el archivo de la práctica, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Ingeniero, si entre los routers hay una comunicación, como dice usted, en las entidades bancarias debería haber más de una. Hace un año en el Banco del Pichincha se cayó por casi dos días, ¿no? Exactamente, sí. Y yo me pongo a pensar, digo, si es una institución bancaria, bueno, que siempre le roban, no es que sea la primera vez, pero que tenga este problema y es la que más, aparte de la del Pacífico, es la que más factura y que no tenga la suficiente seguridad, deja mucho que desear. Ya, el problema del Banco de Pichincha habría que analizarlo a profundidad, pero básicamente aquí podríamos hablar de un problema de escalabilidad. Es el banco con mayor demanda a nivel de país y eso provoca que su infraestructura de red no alcance a dar servicio a todos los usuarios que ha ganado en un par de años de manera pues muy fuerte, ¿no? Muy marcada. El número de sucursales ha incrementado, los servicios en la red se han disparado. Ustedes pueden ver ahí cómo las transacciones, tanto físicas como virtuales, están pero con unas colas interminables, ¿no es cierto? Entonces, eso provoca que esa red no haya sido planificada con la demanda que se esperaba, con esta demanda que se ha tenido. Entonces, eso provoca problemas de varios tipos, en muchos sentidos. Una de ellas precisamente es este malestar que cuando pues tenemos estas interrupciones en la red, que creo que en estos últimos meses ha logrado gestionar. Y la otra son inclusive problemas de seguridad, ¿no? Problemas de seguridad en la red. Entonces, es un caso de estudio, pero lastimosamente acceso a esa información va a ser casi imposible tenerla. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Yo una vez vi el dueño de Banco Pichincha, ¿cómo se llama el señor? Bueno, no pongamos nombres. Pero molesto en Twitter, o sea, él reclamaba a los usuarios, que no es cosa sencilla, decía. Pero yo me quedo con la opinión de Juan Pablo también, que teniendo esa cantidad de recursos se puede buscar soluciones y gestionar de mejor manera, ¿no? Gestionar de mejor. El problema es ese también, ingeniero. O sea, ellos manejan Diners Club, manejan Visa, manejan Mastercard. Ellos tienen ¿cómo sería? Como si compartieran algo con DataFast, que es la entidad que da los posts para las tarjetas de crédito. Ellos no es que estén dando un servicio gratis, les cobran el 10% por utilizar una tarjeta, por un equipo de estos, por cada transacción. Y si usted hace por el equipo de DataFast, les llega un tanto por ciento a los del Banco Pichincha. Exactamente, el ingreso de recursos que tiene es muy, muy alto, pero como dice el compañero, habría que analizarlo con pinzas todos los problemas desde un inicio, ¿no? Desconocemos las variables, las configuraciones, los de equipos. A lo mejor estamos ignorando algunos problemas que no estamos contemplando, pero como usuarios ya ven la molestia que causa que tengamos un mal servicio, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a buscar corregir aquí. Algunas situaciones, yo he ubicado el nombre aquí para que la parte de instrucciones se les muestre en la parte de la izquierda, pues le damos clic aquí a Doc. ¿Sí?
y ya lo tenemos ahí fijado en la parte de la izquierda. Algo más, pues a veces la configuración no nos permite ver las etiquetas, las interfaces, no nos permite entrar, por ejemplo, acá a la configuración física. Entonces, en la parte de opciones, en preferencias, por lo general, es siempre bueno pues poder mostrar esa información, ¿no? De las interfaces y de los puertos, los nombres. Y aquí en mostrar y ocultar, hay que tener desactivado los dos campos de ocultar. A veces suelen activarse de manera automática y cuando los desactivamos, pues ya nos permite ver las configuraciones totales de esos dispositivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí en este escenario? Es una red bastante común, ¿no? No es que solo tengamos dos PCs, es representativo. Aquí en esta LAN, en esta red de área local, podríamos estar hablando de 40 PCs. Y en esta LAN 2 podríamos estar hablando de 40 PCs. Entonces ya la dimensión de los usuarios de la red se va a incrementar, ¿no? Y el tráfico que van a generar también se va a incrementar. Entonces, ese tráfico está gestionado en la LAN 1 a través del switch 1 y en la LAN 2 a través del switch 3. Y para conectarse con el servidor, esta red se organiza a nivel de capas. Estos primeros dispositivos que acabamos de conversar, PC y switch, podría ser la capa de acceso. De hecho, es la capa de acceso. ¿Sí? Router 1 y router 3, que aquí voy a volver a ocultarlo para en este punto, pues, enfocarnos en los nombres. Router 1 y router 3 viene a ser la capa de distribución. Va a distribuir ese tráfico. Y el router de núcleo, que por supuesto va a tener mayores capacidades, en este caso va a ser el router 2. Entonces tenemos una jerarquía de capas. Tenemos la capa de acceso, tenemos la capa de distribución de ese tráfico y tenemos pues la capa de núcleo. Este núcleo, que va a tener grandes prestaciones porque va a aguantar todo el tráfico de la red, es el que nos va a permitir tener salida a internet y de paso pues acceder a los servicios que tenemos en los servidores. Mensajería, ubicación, streaming, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de los paquetes que se envía a través de la red va a seguir un determinado camino. Y cada uno de estos dispositivos va a tener, pues, una dirección IP, un determinado direccionamiento IP. Ese direccionamiento lo encontramos en la parte de la izquierda. ¿Sí? Hablemos en este punto del router 1. El router 1, ustedes pueden ver que tiene 3 interfaces conectadas. Tiene la gigabit 00 que le conecta con el router 2. Tiene la gigabit 02 que le conecta con el router 3. Y tiene la gigabit 01 que le conecta con la LAN. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Sí? En cada una de estas conexiones, pues se establece una dirección IP. Para poderse conectar con la gigabit 00, que es decir, el router 2, lo hace a través de esta dirección IP. Para conectarse con la LAN, ¿no es cierto? Para conectarse con la LAN, por ejemplo, lo hace a través de la 192.168.1.1. 192.168.1.1. Y para conectarse con el router 3, lo hace a través de 10.1.1.9. Entonces, en este punto yo les recomendaría muchísimo revisar cada una de las interfaces y las IPs de cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, el Internet, ¿sí? Que está representado por un router, también tiene una interfaz. Está conectado a través de la interfaz gigabit 01 y tiene la IP 10.100.100.2. Aquí tendríamos, pues, la IP de Internet. Y también tenemos la IP del servidor. La IP del servidor web es la 209.165.200.226, máscara 27. Ok, entonces les recomiendo muchísimo darle un repaso a cada una de las interfaces. Veamos qué pasa en esta red. Veamos qué ocurre en esta red. El objetivo es precisamente aterrizar los conceptos de HSRP. ¿Ok? Vamos a configurar un router como activo, vamos a configurar un router como pasivo y vamos a verificar que HSRP esté funcionando. Los antecedentes, pues que a nivel de switch, el protocolo Spanning Tree, STP,
funciona para evitar redundancia sin bucles. Pero a nivel de red, estos protocolos de redundancia pertenecen a los protocolos FHRP. Ok, entonces vamos a empezar ya con la práctica. De paso, ustedes lo pueden ir haciendo, pero luego habría que completar el informe y también subir el video de la práctica. Para el informe, hay que ir ubicando en el documento de Word capturas de pantalla y también respondiendo a las preguntas. Entonces, nos pide rastrear la ruta de acceso al servidor web desde PCA. PCA se va a conectar con el servidor, pero queremos ver cuál es la ruta que sigue para poder conectarse con ese servidor. Entonces, nos vamos a ir a PCA, al command prompt, y vamos a ubicar un tracer, el comando tracer, que simplemente está trazando la ruta que sigue un paquete, y le vamos a dar la IP del servidor. La IP del servidor es la 209.165.200.226. El comando tracer nos va a indicar cuáles son los saltos que va siguiendo un paquete en la red para poder llegar a este destino. ¿Cuál es nuestro destino? Pues el servidor. Por eso hemos fijado su IP. El comando es tracer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí ya podemos ir viendo, ¿no es cierto?, las direcciones de IP de algunos dispositivos que los teníamos acá. Por ejemplo, el primer salto que va a dar un paquete que sale de PCA es a 192.168.1.1. ¿Sí? Ese es el primer salto. Veamos quién es 192.168.1.1. Claro, era la interfaz Gigabit 01 del router 1. Nos vamos al router 1 y vemos cómo ese paquete, pues su puerta de enlace precisamente es de esa IP, la puerta de enlace del router, la 192.168.1.1. Luego salta a 10.1.1.2. 10.1.1.2 es la Gigabit 00 del router 2. Ok, entonces el camino que está siguiendo es que llega al router 1 y luego alcanza al router 2 a través de la interfaz Gigabit 00 que tiene por IP pues 10.1.1.2. Luego se va a 10.100.102. ¿Quién era 10.100.102? Pues Internet. 10.100.102 es Internet. Ok, entonces lo vemos aquí. 10.100.102 es Internet. Y por último, pues llega al router, ¿no? Entonces logra alcanzar y tiene salida, tiene conexión entre PC y router. Llega a la IP del router. ¿Ok? Entonces ya hemos fijado cuáles son los pasos que sigue y cuál es los dispositivos que están interviniendo entre la comunicación de PCA hacia el servidor. Entonces, ahora lo que les propone y les recomiendo que hagan ustedes este ejercicio es hacer lo mismo, pero desde el PCB. ¿Sí? Y luego contestar, ya les pregunto, ¿qué dispositivos están en la ruta de acceso desde PCB al servidor web? Muy bien, hagámoslo. ¿Sí? Entonces, les voy a dar 5 minutitos mientras ustedes lo realizan y ya retomamos la práctica.
Muy bien, ¿cómo les fue? Desde PCB, ¿qué dispositivos están en la ruta de acceso al servidor? Está el router 3, router 2 y después pasa por el internet para llegar al servidor. Perfecto, muy bien, claro. Debería mostrarles que se fue a 192.168.1.3, que es la interfaz de gigabit 00 del router 3. Luego a router 2, ya vimos la IP de este router, 10.1.1.2. Luego, pues la IP de internet y finalmente llegó al servidor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué ocurre en esta red de acuerdo a cómo están viajando los paquetes y cómo se está dando el tráfico para llegar al servidor. Entonces, aquí lo que nos pide es observar el comportamiento de la red cuando R3 deja de estar disponible. Entonces, algo le pasó a R3. Vamos a simular que, pues, ese router provoca desconexión en la red. Se desconecta de la red el router 3. ¿Sí? Con ello, pues, lo vamos a eliminar. Y lo que se nos pide ahora es abrir un símbolo del sistema en PCB y nuevamente ejecutar el comando tracer con el servidor web como destino. ¿Sí? Compara el resultado actual con la salida del comando paso 2. Entonces, vamos acá. Tracer a 209.165.200.226. Tiene los mismos saltos. ¿Sí? ¿Sigue los mismos saltos? Sí, No se podría porque estaría rota lo que es el Claro, servidor. se Pues no, cayó el no, router 3. Fíjense no que este es un encuentra gran la ruta. problema. cambió. Sí. Exactamente, ese es el problema que teníamos en nuestra red, que tenemos puntos únicos de fallo. Se acaba de caer el router 3. ¿Qué le pasa a la PCB? Que no es solo una PC, sino que aquí es una LAN. Todo el piso de ese edificio se acaba de quedar sin internet. ¿Por qué? Porque el router 3 acaba de caer. Fíjense cómo no logra llegar al servidor. ¿Sí? No alcanza a llegar al servidor. Porque el router 3 pues está caído. O el enlace que conectaba router 3 con el switch, que le puede pasar algo también a la interfaz, se ha caído. Y eso es lo que buscamos solucionar. Aquí claramente vemos que pues no logra alcanzar al servidor. ¿Ok? Vamos, ¿qué más se nos solicita? Pues ¿cuáles son los resultados? Ustedes ya lo van a ir analizando en la práctica y nos pide reconectar, ¿no? Como son dispositivos diferentes, nos vamos a la parte de conexiones, cable directo y los puertos en el switch 3 estaba conectado al gigabit 02 y en el router a gigabit 00. Entonces aquí a gigabit 02, a gigabit 00 y digamos que esa pues conexión se ha restablecido, ¿no? Se arregló el problema, la conexión se restableció y ahora verifiquemos nuevamente si tenemos pues acceso al servidor, si tenemos conexión al servidor. Entonces vamos a hacer un ping simplemente para verificar conectividad a la IP del servidor. 209.165.200.226. Vemos que sí. No pasa nada. Tenemos conectividad nuevamente con el servidor. Pero hay un problema, ¿no? Cada vez que el router 3 falle, los usuarios de la PCB se van a quedar aislados de la red, se van a quedar desconectados. Y lo mismo va a ocurrir acá en la LAN 1, ¿no? Porque ya con el comando tracer fijamos que pues el camino que sigue depende únicamente de este router 1. Entonces, si algo pasa aquí, los usuarios de la LAN 1 se van a quedar sin acceso al servidor. ¿Ok? Entonces, podríamos ocupar esta topología que sí tiene dos routers para poder implementar un router virtual, utilizando el comando HSRP. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Que si cae el router 1, pues este paquete busque un camino redundante y llegue al servidor. Pero no es tan sencillo como que el router 3 pues ya puede cumplir ese rol, sino que hay que configurar un protocolo para que automáticamente el PCA realice
ese envío a través de esa nueva puerta de enlace, a través de esta puerta de enlace virtual, y que lo haga sin que se dé cuenta. ¿Sí? Muchas veces, pues nosotros no nos damos cuenta de algunos fallos en la red. Por supuesto de que algunos sí, pero habrá ocasiones en donde, por ejemplo, queremos acceder a algún sitio, se cae la red y luego de 3 segundos vemos que la conexión otra vez se restablece. Como ha sido corto el tiempo, pues la verdad lo pasamos por alto. Es precisamente porque pues se está aplicando lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ir a configurar HSRP en el router 1. Vamos a acceder al router 1, al modo de configuración global. Con el Configure Terminal nos vamos al modo de configuración global y vamos a ver en qué interfaz deberíamos comunicar o establecer HSRP. El objetivo es buscar que esta LAN 1 tenga salida. Por lo tanto, esta LAN 1 se está conectando a través de la interfaz Gigabit 01. ¿Sí? Entonces, es en esta interfaz en donde debemos habilitar el protocolo HSRP. Nos vamos a dirigir a la interfaz Gigabit 01, ¿sí? Porque es a través de esa interfaz que da el primer salto, ¿no? Ustedes, al momento de poner el comando tracer, vieron que ese primer salto lo hacía a través de esta interfaz. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo habilitamos el comando HSRP? Pues lo hacemos a través de los comandos standby, ¿sí? Standby y la versión 2. ¿Por qué? Porque pues había un HSRP versión 1 que trabajaba pues únicamente con IP versión 4. Y pues luego con la creciente demanda de usuarios que tenemos en internet, se creó HSRP versión 2. La gran diferencia es que pues la versión 2 admite direccionamiento de IPv6. ¿Sí? La versión 2 admite direccionamiento de IPv6. Entonces, aquí ya estamos configurando, estamos habilitando con este comando standby versión 2 el protocolo HSRP en el router 1. ¿Sí? Sin embargo, pues no en toda la red vamos a requerir que todos estén dentro de este comando, ¿no? O estén funcionando de esta manera. Por lo cual, aquí es necesario, pues nuevamente crear un grupo de dispositivos que estén dentro del comando HSRP o que se estén gestionando con el protocolo HSRP. Entonces, a continuación, ubicamos el comando standby y vamos a crear un grupo. En este caso, le hemos creado el grupo 1. Otra de las grandes ventajas de trabajar con versión 2, aparte de que pues admite IP versión 6, es que podemos llegar a crear 4096 grupos. ¿Sí? No todos los dispositivos necesariamente deberían tener activado el protocolo HSRP. Y debido a la segmentación que solemos hacer en la red, podemos ir pues gestionando aquí hasta 4096 grupos. Nosotros simplemente hemos creado el primer grupo. Lo hacemos con el comando standby 1. Y ahora lo que le vamos a pasar es precisamente un router simulado, un router virtual. Le vamos a pasar la IP de un router que existe solo a nivel lógico. Y eso lo encontramos aquí. La puerta de enlace virtual de HSRP corresponde a la IP 192.168.1.254. Esto simula un router en medio, pero que en realidad no existe. Existe a nivel lógico. Y lo vamos a crear con ese comando y con esta IP. Entonces, regresamos acá. Hemos creado ya un grupo, el grupo 1, y ahora le vamos a asignar una IP virtual, 192.168.1.254. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver cómo esa interfaz ahora, pues, ha sufrido algunos cambios de estado. ¿Sí? Aquí se está levantando la interfaz 01, que ahora tiene creado el grupo 1 con HSRP, pues está cambiando su estado, se está inicializando. ¿Sí? Y aparte,
Dentro de la práctica, pues vamos a incluir que este router 1 sea nuestro router activo. ¿Cómo logramos mediante comandos que el router 1 sea el router activo? ¿Qué comando habría que ingresar para que el router 1 sea nuestro router activo de la red? Nuestro router titular. ¿Alguna idea? ¿Qué comando nos permitía establecer que el router 1 va a ser el router activo? Standby. Standby, no, con standby habilito el protocolo HSRP. Por ahí tenemos en el chat, voy a cambiarme de pantalla. Ok, Diana, muy bien. El comando priority, ¿no? El comando de prioridad me permite fijar o establecer qué router va a ser el router activo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. En el grupo 1, a este router le vamos a dar una prioridad mayor. Prioridad de, por ejemplo, aquí lo que pone es de 150. Una prioridad de 150. Este valor provoca que el router 1 sea considerado como el router titular. Es decir, todo el tráfico de la red va a viajar a través de este router. ¿Sí? Y luego, pues vamos a necesitar un router suplente, que ya pasamos ahora a configurar cuál va a ser nuestro router suplente. ¿Ok? Y luego, pues también dentro de la red, el comando print lo que nos va a ayudar es que cuando el router 1, ¿no es cierto?, vuelva a estar activo, pues retome sus funciones, ¿sí? Porque claro, si le dejamos a la red un router suplente, cuando el router 1 regrese, necesita nuevamente retomar las funciones del router activo. Esto lo logramos con el comando print. Entonces, nuevamente standby, grupo 1 y el comando print. ¿Sí? Esto va a permitir que si el router 1 le pasa algo, el router 2 empiece a estar activo, pero al momento que el router 1 regrese a la red, retome sus funciones como activo. Hemos realizado la configuración del comando HSRP en el router 1. En este punto, pues nos vamos a tomar 5 minutitos nuevamente y ustedes lo van a realizar en el comando, perdón, en el router 3 con los comandos que tienen en las indicaciones. ¿Sí? Aquí nos dice configurar la interfaz R3. Revisen qué interfaz se requiere configurar, que está conectado a la LAN 2 y repetir los pasos 1B y 1C. 1B y 1C. Bien, les toca a ustedes. 5 minutos y ya les hago algunas preguntas.
Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Configuraron ya el comando en la PCB? A ver, nos diríamos de la PCB. Y lo que necesitamos hacer aquí, no en PCB, perdón, en el router 3, es irnos al modo de configuración global, ¿no es cierto? Y dirigirnos a la interfaz. Coméntenme, ¿cuál es la interfaz que les da salida a esa LAN? La Giga Ethernet 00. Exacto, muy bien. La Gigabit Ethernet 00. Esa es la interfaz. Ahora, ¿cómo habilitarían el comando de HSRP? Primero tendríamos activar lo que es el standby versión 2. Exacto. Ahí están habilitando el comando el protocolo HSRP. Aquí estamos habilitando el comando HSRP en su versión 2, que trabaja con IP versión 6 y que tiene alrededor de 4096 grupos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tendríamos que pasarle a este protocolo? La dirección IP, ingeniero. La dirección IP virtual, ¿no es cierto? Pero antes de ello, nosotros habíamos fijado un grupo. Por ello que aquí ubicamos standby 1, que podría ser 10 o 100, ¿no es cierto? Para intercomunicar diferentes dispositivos entre sí. Y le pasamos la IP, que era la 192.168.1.254, si no me equivoco. Es correcta, ¿no? Esa es la IP virtual. ¿De dónde salió esta IP? Es una IP que al momento de realizar el direccionamiento, pues ya se tuvo en consideración que se la va a ocupar para precisamente habilitar el protocolo HSRP. ¿Listo? Y aquí respondamos las preguntas que están acá de pronto. ¿Habría que ubicar prioridad en este router? No. No, porque ya está en el router 1. Exactamente, no habría que ubicar prioridad. Sí, entonces veamos las configuraciones, veamos si lo hemos hecho bien. Podemos utilizar el comando show standby, nos va a indicar lo que nosotros hemos configurado de momento. ¿Sí? ¿Cómo leer esta tabla? Pues en primer lugar que trabajamos en la interfaz Gigabit 01. Es la interfaz que le da salida a la LAN 1. Trabajamos ahí, creamos un grupo versión 2. Aquí lo que nos está contando es que pues hemos habilitado el protocolo HSRP, hemos creado el grupo 1 y estamos trabajando con la versión 2. Esto es fundamental, saber qué router es activo. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar todo el tráfico que nosotros pues designemos. Este va a ser nuestro router principal, nuestro router titular, ¿sí? Que su estado es activo. Este router ha tenido como 6 cambios, que es lo que veíamos acá, ¿no? Estos son los cambios que se dieron en el router. Speak, standby, activo. 6 cambios. Y que la IP virtual, esto también es fundamental, que la IP virtual es la 192.168.1.254. ¿Ok? Y luego que se crea una MAC virtual. Esto lo hace el protocolo para engañar al host, ¿no? Crea una MAC virtual. Este router va a estar enviando mensajes de saludo cada 3 segundos, ¿sí? Y puede tardarse hasta 10 segundos. Si se pasa de los 10 segundos, pues el router 2 dice algo le pasó al router 1 y asume funciones, ¿no? Y asume funciones. El comando preemption, el comando print, que lo que provocaba es que el router, si le pasa algo una vez que vuelva a estar en funciones, pues se tome o se lo ponga como activo nuevamente de manera automática. Eso es lo que se lograba con el comando print.
Nuevamente que el router local es el que está configurado como activo y el pasivo o nuestro router suplente pues viene a ser el 192.168.1.3. Que si nos vamos a la tabla de direcciones, ¿quién era 192.168.1.3? La interfaz 00 del router 3. ¿Sí? Ese es nuestro router pasivo, nuestro router suplente. Si pasa algo, pues es por ahí, por esta puerta de enlace, por donde se va a encaminar el tráfico. La prioridad configurada, pues la hemos modificado y es de 150. ¿Ok? Ahora, apliquen el mismo comando en el router 3 y ustedes me van a decir cuáles son las diferencias. ¿Sí? Vamos a aplicar el mismo comando que nos permite ver la configuración de HSRP en el router 3 y ustedes me van a contar cuáles son las diferencias que lograron identificar. Hagamos. ¿Ya? ¿Lo han ejecutado? ¿Cuáles fueron las diferencias que encontraron? ¿Qué diferencias pudieron notar en el router 3? Primero, las IPs, ingeniero. ¿Qué pasa con los IPs? Que en el 1, la primera IP, el standby del router es 192.168.1.3 y en la otra, la IP, bueno, la que se maneja 192.168.1.1, cambia el 1 y el 3. La siguiente también es la prioridad que le damos nosotros a la una, que es de 150, la configuración, y automáticamente, en cambio, en el router queda la prioridad de 100, de lo que viene de fábrica, supuestamente. Exactamente, ajá. Una vez que empecemos con la configuración del router, esa va a ser la prioridad con la que nos encontremos, si no la hemos modificado. Lo de las IPs me llama la atención porque, ¿IP de qué? Pero, por ejemplo, aquí el router activo, la IP del router activo es la 192.168.1.1. Estamos en el router 3 y estamos diciendo que el router activo, que eso es lo que precisamente configuramos nosotros, es el router 1. ¿Sí? ¿Qué otro cambio sería uno de los más importantes? Pues aquí, que el estado de este router está a la espera. ¿Sí? Es un router que provoca o que genera redundancia. Entonces simplemente está a espera. Algo le pasa al router 1, automáticamente el router 3 va a salir a la cancha a enrutar ese tráfico. Ese está activo, ¿verdad? El router 1 es el activo. El router 1 es ahora por donde todo el tráfico de la red va a ir. Pero si se cae este enlace ya no pasa nada, porque se supone que el router 3, que es pasivo, pues ya no recibió un mensaje de hello, ¿no es cierto? Al router 1 le pasó algo. Luego de 10 segundos que no recibe el mensaje, pues automáticamente la red se restablece. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí, en la configuración. Que este es el router pasivo, pero que al momento que le pase algo al router 1, se vuelve activo. O sea, toma las funciones. Hasta que, pues, otra vez se recupere el router 1. Cosas en común, pues la IP virtual, ambos deben manejar la misma IP virtual. Y ambos van a tener la misma MAC virtual. ¿Sí? De manera resumida, que eso es también lo que nos pide la práctica, pues podemos revisarlo con un comando show standby brief, ¿no es cierto? Que el brief es el resumen. Show standby brief. Aquí
lo mismo, pero a manera de tablita, mucho más resumido, ¿no? Estamos trabajando en la interfaz Gigabit 00, estoy en el router 3, el grupo es 1, la prioridad por defecto es 100, la P nos indica que se le ha configurado el print, aquí debajo no hay una P, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí no está configurado el comando print, que no lo necesitamos en este caso. El estado es que está a espera. El router activo, ¿cuál es? El router 1, 192.168.1.1. ¿Cuál es la IP virtual? Pues lo que nosotros le habíamos pasado. Podríamos hacer lo mismo acá. A manera de resumen, pues show standby brief. Ahí lo tenemos. En la interfaz 01 es en donde lo hemos configurado. Perfecto. El grupo 1, sí. La prioridad 150. Fíjense cómo aquí sí está habilitado el comando print. Una vez que el router vuelva a funciones, automáticamente pues se convierte en el router activo. El router que está a la espera es del punto 1.3, es decir, el router 3, y nuestra dirección virtual IP, la que le hemos configurado. Entonces, configurado HSRP ya está. Configurado HSRP ya está. ¿Ok? Entonces, ahora quisiéramos ver que, pues si se cae este enlace, PCA todavía puede alcanzar al servidor. ¿Sí? Pero nos falta una configuración. Nos falta cambiar las puertas de enlace predeterminadas en los dispositivos, porque este PC tenía la puerta de enlace de este router y este PC tenía la puerta de enlace de este router. Pero como hemos utilizado una IP virtual como puerta de enlace, pues eso nos hace falta modificarlo. Entonces nos vamos a ir a PCA, nos vamos a ir a la configuración de IP y aquí tenemos el default gateway, la puerta de enlace predeterminada. Claro, PCA se estaba comunicando a través de el router 1, 192.168.1.1. Pero aquí le vamos a poner una IP virtual, la 254. Y lo mismo vamos a hacer en PCB. PCB, su salida, su puerta de enlace por defecto era el router 3.1.3. Ahora no, ambos van a tener una puerta de enlace virtual. ¿Sí? Lo hemos configurado en los PCs, pero también tendríamos que configurar en los switch, el default gateway. Entonces nos vamos al switch, habilitamos y modo de configuración global. ¿Qué queremos hacer? Pues que la IP del default gateway, de la puerta de enlace predeterminada, sea la 192.168.1.254. ¿Sí? Que la puerta de enlace predeterminada sea la 192.168.1.254. Salimos y para guardar las configuraciones, esto va a ser muy importante en la práctica del componente práctico, valga la redundancia, pues simplemente con WR estamos copiando lo que vamos configurando en el running config hacia el startup config. ¿Sí? Con WR, pues guardamos esa información. Y aquí lo mismo, ¿no? En el switch 3, habilitamos modo de configuración global. Y lo que queremos cambiar es la IP por defecto de la puerta de enlace. Le estamos dando la IP virtual 192.168.1.254. ¿Sí? Salimos, guardamos. Y listo. Fíjense cómo hemos alcanzado el 100% de la práctica. Pero todavía no entendemos, ¿no? ¿Cómo cumplimos el tercer objetivo, que era verificar la operación HSRP? Es decir, que esté funcionando, que la red tenga redundancia. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos quitar este enlace. ¿No es cierto? Lo voy a retomar. Y vamos a marcar nuevamente el tracer. Fíjense que aquí el router 1 es el router activo, ¿no es cierto? Está totalmente en condiciones la red. Está funcionando totalmente de manera operativa. Entonces, si le mandamos el tracer al router, que eso es, bueno, el comando que ya lo teníamos de arriba,
pues está saliendo por la punto 1.1, tal cual como funcionaba al inicio. ¿Sí? Tal cual como funcionaba al inicio. Si ahora me voy a la PCB y también hago un tracer al servidor, aquí ya hay un pequeño cambio, ¿no? ¿Qué cambio podríamos notar aquí? ¿Qué cambio podrían notar aquí? Ustedes lo tienen anotado en su... Les debe salir aquí la primera tabla que hicieron tracer. Y ahora fíjense que les sale algo de pronto diferente. ¿No? ¿Qué IP le salía de primer salto en la Era primera? como punto 3. Era la punto 3, ¿no es cierto? Porque era el router 3. Pero como lo hemos fijado como router activo al router 1, todo el tráfico de la red se está yendo por el router 1. Por eso sale por 192.168.1.1. ¿Sí? Todo el tráfico, tanto de LAN 1 como de LAN 2, está yéndose por el router activo. ¿Ok? Pero pasa que este router activo, que es del router 1, se cayó. ¿Sí? Tuvo un fallo en la red. ¿Ok? Entonces, si son PCA, ¿cuál sería el próximo salto? ¿Por dónde va a salir PCA si el router 1 ya no está activo? ¿Qué opina? Ya el router 1 no está activo y PCB tampoco. Esta conexión ya no existe. Está caída. Esta interfaz está caída. ¿Por dónde va a salir el tráfico que generemos en PCA? Por el router 3 y Por el router 3, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo al hacer un tracer al servidor. Esperemos un momentito. Exacto. ¿Cómo ahora sale por el router 3? 198.168.1.3. Alcanza router 2, llega a internet y llega al servidor. ¿Se acuerdan que el problema que teníamos al inicio de la red, que si caía uno de los routers, las LANs se quedaban aisladas? Ahora ya no. Y este host ni siquiera se ha dado cuenta de que eso ha ocurrido. ¿Sí? A esta característica se le conoce como transparencia. Que internamente dentro de la red pueden pasar cosas, pero el host pues simplemente no se ha enterado de esos cambios entre los routers. Y aparte, pues está trabajando con una dirección virtual. No es la puerta física por defecto de cada uno de los routers, sino que pues trabaja con la 192.168.1.254. Y la red permanece levantada. ¿Sí? Entonces, ahora si nos vamos a PCB, pues lo mismo, ¿no? Hacemos un tracer. Claro, PCB que estaba enviando el tráfico, lo tenemos aquí por router 1, pues no hay problema. Si el router 1 cae, ahora lo manda por router 3. ¿Sí? Ahora lo manda por router 3. Y esto es lo importante, porque el router 1 era el router principal. El router 1 va a tener, pues, mayores capacidades, mayor costo, y si cae, pues tenemos un router alternativo. Si cae el router 3, pues ya sabemos que hace rato se estaba enviando por router 1. Entonces, hemos agregado redundancia a la red utilizando el comando, el protocolo, mejor dicho, HSRP. El comando es de Standby versión 2, ¿no? El protocolo es HSRP. Ahora, nos vamos a ir al documento, ya se encuentra actualizado. Ustedes van a tener que hacer el paso a paso. Hoy ya lo hemos hecho, pero lo van a hacer ustedes mismos y van a ir respondiendo e incluyendo capturas a manera de informe. ¿Sí? Van a ir incluyendo las capturas de pantalla de lo que van obteniendo y analizando, ¿no? Cada una de estas preguntas las van a ir analizando. ¿Ok? Muy bien. un segundito. Dígame.
Cuando se configura el router principal y secundario en este caso, la infraestructura que debe tener el router 1 tiene que ser súper más robusta, ¿no? Que tú vas a soportar todo el tráfico de paso. Claro, es que el router 1, eso les comentaba, el router 1, por ejemplo, en las empresas suele ser el router principal, es como la llanta de los autos, ¿no? Tenemos nuestras llantas, las normales, y tenemos la llanta de repuesto. ¿Le pasa algo a la normal? Pongo la llanta de repuesto y sigo andando. Pero luego esa llanta de repuesto no es que quede puesta el 100% del tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues parchamos la llanta original, arreglamos la llanta original, la que suele estar puesta, quitamos la de repuesto y volvemos a poner. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, el router 1 suele tener mayores prestaciones, ¿sí? Y el router 3 es una empresa que decidió invertir en otro router porque pues le pasaba eso, ¿no? Un fallo ahí en la red y se quedaban sin internet. Entonces, no siempre se puede llegar a comprar un router de las mismas capacidades por los montos económicos y compramos un router de repuesto de menor capacidad. Logramos sobrepasar el hueco, nuestra red permanece levantada, pero lo ideal sería que router 1 vuelva a estar activo, ¿no? Habría que descubrir qué pasó aquí que provocó ese fallo. ¿Sí? Y una vez, ojo, una vez que vuelva a estar activo el router 1, si ustedes lo van a comprobar en la práctica, pues ahora el tráfico por dónde se va a enviar, si hace rato se estuvo enviando por aquí. ¿Y qué comando es el que permite que este tráfico pues se vuelva a enviar por acá? Eso es lo que tienen que analizar ustedes. ¿Sí? ¿Más preguntas, dudas? Preguntas de la práctica. Ingeniero, ¿se podría hacer también para probar que el router 1 se apagó? Podemos apagarle, mejor dicho, como si hubiera ido la luz y entra a funcionar. Claro. Sí. Pueden desconectarlo con el comando shutdown. Sí, a ver. Hace rato, por lo que nos ponían las indicaciones en la práctica, les comparto toda la pantalla. Ya podríamos ingresar acá al router, a la interfaz que estábamos trabajando. En este caso era la interfaz 01, interfaz gigabit 01. Y le pueden poner shutdown a la interfaz. ¿Sí? Shutdown, ¿qué significa? Pues apagar. Y esa interfaz ahora estaría caída. Entonces, claro, yo voy a poder, fíjense cómo voy a poder hacer ping desde PCA hasta PC, hasta el servidor. Pero si aquí nuevamente vuelvo a incluir el comando tracer, pues por donde estoy saliendo es por el router 3. ¿Sí? Por el router 3 estoy saliendo. Fíjense cómo el cablecito pues está marcado en rojo. No se ve muy bien, pero esa interfaz está caída. ¿Cómo la volvemos a levantar? Pues con no shutdown. ¿Sí? Con no shutdown la podemos volver a levantar y listo. Y ahora si hago un tracer, ahí está. Otra vez, pues por el router activo. Que eso es lo que provoca el comando print. Que el router 1, una vez que esté funcional, vuelva a ser el router activo. Correcto, muy buena observación, Juan Pablo. Inge, y los switch se comportan de la manera que, no sé, en vertical dando paso nada más. En este caso, cuando queda la simulación del PCA, por ejemplo, que tiene que redireccionar al switch, ¿existe alguna configuración y está realizada o solamente la conexión de puertos? En el switch se establece una puerta de enlace también. En el switch se establecen las VLANs. Aquí tenemos una conexión troncal entre switch y switch porque van a viajar el tráfico de las VLANs que se segmentemos aquí. ¿No es cierto? Este es una LAN 1, representa el piso de un edificio. Ahora, ese piso puede estar dividido en departamentos.
contabilidad, marketing, servicio al cliente. Cada uno de esos departamentos va a ser una VLAN y va a generar tráfico a través de la red. Entonces, necesitamos una puerta de enlace para que se puedan intercomunicar estos switch y pues gestionen ese tráfico de la red hacia los routers. Entonces, aquí necesitamos un enlace troncal para que soporte el tráfico de las diferentes VLANs que podemos implementar. ¿Sí? Eso sería. Ok, entonces hemos avanzado muchísimo con la práctica. No sé si tienen más dudas adicionales. De momento les comento cómo se va a entregar el trabajo, ¿no? Aunque esto ya lo hablamos un poquito. El archivo se encuentra actualizado, está desde cero. No es esa la parte importante, sino que ustedes entiendan los conceptos, respondan de manera correcta esas preguntas y hagan la parte práctica. El documento solicita un informe. Entonces, la parte del texto, ustedes lo tienen en el propio Packet Tracer. Con clic derecho, copy, pues pueden ir copiando parte por parte y la van desarrollando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué dispositivos están en la ruta de acceso de PCA al servidor web? Ya lo pueden ir comentando aquí debajo, ¿no? Y de paso, lo pueden incluir una captura de pantalla. Va a ir el informe, va a ir el enlace del archivo de la práctica y pues también pueden añadir el enlace del Packet Tracer, ¿no? Como evidencia. Este trabajo es individual. ¿Ok? La fecha de entrega es el 8 de mayo. ¿Sí? Tenemos el tiempo totalmente suficiente para poder cumplirlo. Y ahora me quisiera pasar al componente práctico experimental. Déjenme no abrir, por favor. No sé si tiene... Dígame. Solo se entrega informe, el link del archivo. Y el video. El video de ustedes Nombre, configurando. Sí, el video de ustedes configurando. Pueden nomás demorarse ahí lo que ustedes gusten mientras configuran. No va a ser mucho. Pero lo que sí les recomiendo uno se es... pone nervioso grabándose, ingeniero, y si demora artístico, créanme. Sí suele pasar. La verdad es que sí suele pasar, pero pueden tener de pronto ahí ayuda a memorias para los comandos, etcétera. Aunque en la práctica está todo. En esta práctica está todo. En donde no está todo y van a tener que hacerlo desde cero, y por ello, pues ahora les explico en qué consiste el componente práctico, es aquí. Una consulta. Práctico experimento está con cable que falta de conectar. No lo entiendo muy bien, Alex. ¿Se puede reformular la pregunta? Falta de conectar, claro. A ver, les hablo del componente práctico experimental. Aquí en realidad ya estamos cumpliendo tanto con el componente práctico del primer parcial como con el componente práctico del segundo parcial. Un segundito que mi computadora se acaba de quedar frisada. Sí me pueden escuchar, ya, ahí regresé, ya. Sí me pueden escuchar, ¿no? Sí, bien. Bien, generación. Sí. A ver, aquí en total están 30 puntos del semestre. No vamos a esperar al próximo parcial para recién enviar el componente práctico porque yo sé que va a ser un tanto complicado al final el semestre, ¿no? Con tantas actividades que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, este componente práctico está dividido en dos partes. La parte 1 son 15 puntos y la parte 2 son 15 puntos. Se desarrolla de manera grupal. La parte 1 consiste en la configuración lógica y física de esta topología. Buscar los equipos, conectar, establecer las direcciones. Aquí no se pide direccionamiento, por ejemplo, con VLCM, sino que ustedes mismos ya van a tomar estas direcciones y las van a incluir en las interfaces. Inclusive recuerdan pues lo que fue el semestre anterior en cuanto a enrutamientos dinámicos, estáticos. Por ejemplo, aquí estamos utilizando RIP. ¿Sí? Para el enrutamiento estamos utilizando RIP. Entonces, esta es la primera parte. Simplemente
esa configuración la van a dejar ustedes totalmente lista. Y aquí les indica pues el paso a paso, ¿no? Aquí les va indicando el paso a paso. Entonces, como esta tarea es grupal, les recomiendo mucho utilizar un solo archivo Packet Tracer, se dividen o se conectan todos a una reunión y van configurando, van ayudando, van aportando, porque de seguro van a tener dudas. ¿Sí? Guardan la configuración con WR y guardan también el archivo para que su compañero pueda seguir avanzando o para que luego se conecten a una reunión y sigan configurando. Entonces, esta parte 1 va a ser implementar nosotros mismos los escenarios que vimos en las prácticas anteriores. Y la parte 2, que esto pues será para presentarlo ya en la semana 12 máximo, la parte 2 va a ser configurar HSRP, pero ahora en esta red. Aquí. ¿Sí? Sin embargo, hay algunos cambios, ¿no? Cositas que ustedes deben saber, como fijar la frecuencia del reloj, cómo establecer contraseñas en los dispositivos, como el enrutamiento RIP. Todos esos conceptos los van a recordar y los van a reforzar en la parte 2 con la implementación de HSRP. Igual, ¿en qué consiste este trabajo? Pues en elaborar un informe detallado con capturas de pantalla, respondiendo a las preguntas y con video. Al final se va a presentar un solo video y un solo informe. Es por ello que cuesta 30 puntos de esta actividad porque requiere de la coordinación del equipo. La coordinación del grupo. Recuerden que son 5. Y aquí lo mismo, ¿no? Ahora ya se les va a hacer bastante sencillo. Fíjense que aquí igual mando un tracer para ver hacia dónde pues está dando los próximos saltos. Aquí algunas cositas adicionales, por ejemplo, el comando print, la prioridad, la misma. Y preguntas, ¿no? Y preguntas. Del paso a paso es lo que se va a evaluar aquí. La fecha de presentación de la primera parte, repito, el trabajo está dividido en 2 partes. La primera parte culmina aquí, en el paso 8. Eso hay que presentarlo hasta el 15 de mayo. ¿Ok? Y la siguiente parte, pues ya estableceremos una fecha máxima. Yo les recomendaría, si pueden, una vez que empiecen, déjenlo culminado totalmente. Y si lo han hecho paso a paso, el informe está con capturas de pantalla, respondiendo las preguntas. En el video igual, se explica por qué, dónde, cómo, cuándo. Pues ya tendrían 30 puntos del semestre. ¿Sí? Este trabajo es grupal. El componente práctico experimental es grupal. ¿Sí? El componente práctico experimental es grupal. Ingeniero, los integrantes es obligación que aparezcan en el video todos. Todos. Este es un trabajo ahora sí colaborativo. Ya el trabajo práctico experimental, cada uno va a aprender, va a entender, se va a grabar. Yo sé que muchos inclusive aún no tienen ni Packet Tracer, pero aquí sí todos. Por eso, pues vale 30 puntos y qué mejor que inicien desde ahora. Desde ahora. Fíjense que el trabajo práctico experimental está listo ya. Ya entendemos los conceptos, ya sabemos los comandos, pero ahora lo vamos a armar desde cero y vamos a ver que funcione todo. ¿Sí? Ese es el objetivo de este proyecto del componente práctico. Ingeniero, buenas noches. Este está para la primera parte para el 15, si no me equivoco, ¿no? La primera parte está para el 15. La segunda aún no tiene fecha, pero de seguro que será semana 12, por ahí máximo. Ya, listo. ¿Sí? Y si presentamos todo, no hay problema. No. Si presentan todo, no hay problema. Si presentan todo, pues ya un peso menos, ¿no? Si es que eso es lo que queremos. Y yo sé, por eso mismo, en lugar de en la semana 12, ponerles un componente práctico para la semana 14, ya vi que va a ser complicado. Entonces, mejor realizarlo aquí mismo, ¿sí? Mejor realizarlo al principio del semestre. Andy. Más bien después nos va a salir con una sorpresa y nos va a poner otro. No, ya está. Está escrito en piedra ya. Parte 1 y parte 2 es los otros 15 puntos. Háganlo bien, son 30 puntos. Ingeniero, Dígame, tengo una duda. En este momento hay aún bastantes tareas.
En caso de que requeramos unos días más, será posible que nos pueda ayudar porque es un trabajo práctico grupal en el cual debemos coordinar con los compañeros y tenemos muchísimas tareas más por hacer, las cuales son similares. Hay que exponer, hay que investigar, hay que trabajar colaborativo y también tenemos individuales en las cuales también se debe hacer proyectos y se debe realizar cierta evidencia con las diapositivas y un video. ¿Será posible que en caso de que no podamos cumplir hasta el 15 nos podría ayudar con unos días más? Esa es mi Ya, pregunta. pero no hay problema. Pero esta decisión la vamos a tomar en clase para ver cómo han avanzado. De pronto se les hace sencillo. Fíjense que es para el 15, que es jueves. Nosotros tenemos clase el martes 13. El martes 13, dependiendo de cómo hayan avanzado, no se vayan a confiar, aún no les he dicho que sí, pero el martes 13 evaluamos. Si no han podido avanzar mucho, como máximo se podría enviar hasta el 18. Este tema nos cae, Jace. Lo toco porque de pronto tengo una complejidad en el trabajo y me llegan a dar el pase muy lejos y en ocasiones que me dan el pase no tengo la facilidad o no tengo en lugares donde no hay internet, entonces todo eso tengo que esperar en esta semana y de acuerdo a eso puedo cumplir. Entonces yo creo que por eso me anticipo, ingeniero, de pronto pueda pasar esa situación. Okay. No, lo de anticiparse siempre es bueno, pero traten de estas semanas de feriado, el taller práctico experimental, pueden culminarlo hoy, dejarlo grabado hoy, desde el lunes trabajar en esta primera parte del componente práctico, pero ya les digo, esta decisión se tomará más adelante de aplazarlo, porque todavía pues tenemos varios días, imagínense que está para el 15, hoy es 29, tenemos varios días todavía para poder adelantar. Ya una vez que empiecen a realizarlo van a ver que pues no está tan complejo en realidad. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Ok, de nada. Y más preguntas. ¿Preguntas? Sí. No se olviden que hasta hoy hay que subir la parte de cronogramas. Nuevamente yo les estoy comunicando esta información, pero ustedes han recibido ya todos los datos que necesitaban en los correos. Hay una tabla de Excel, si no me equivoco, en donde les pone un tutor. Es a ese tutor al que tienen que enviarle el cronograma para que les firme. Ese cronograma firmado de pronto no se les entregará hoy, supongo, porque pues muchos de los compañeros estarán todavía enviando, pero de seguro lo más pronto posible ya les enviarán firmado. Esa es la parte del proyecto, ¿no? En cuanto a la asignatura, esto quería conversar. Como ustedes saben, pues los viernes ha sido complicado, no hemos podido tener clases de prácticas de servicio comunitario. La semana siguiente, no sé si ustedes del día jueves tienen una hora hueca entre las 7 y las 8. O de 9 a 10. Sí, de 7 a 8, creo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, la próxima semana, de 7 a 8 el jueves, vamos a tener prácticas y también vamos a tener el viernes. Es decir, claro, la próxima semana, porque este viernes... Espera un momento, ingeniero. El jueves tenemos 2 horas de clase. Desde las 8 no puede usted. ¿A las 8? De 8 a 10 libres. De 8 a 10 libres. Okay, de 6 a 8 tenemos clases, sí. Y si quiere hasta las 11, no hay problema. De 9 a 10, de 9 a 10 la próxima semana, el jueves. Y el viernes del horario normal. Es que conmigo en la asignatura, en realidad no estamos tan atrasados. Tendríamos que ver la parte conceptual, pero lo que vamos a trabajar es en la elaboración de recursos. Pero para elaborar esos recursos necesitaban primero establecer el cronograma, los temas, y eso es precisamente lo que se les ha enviado, ¿no? Pero ingeniero, ya nos pidieron para subir esta mañana recursos. ¿Ya? El cronograma lo tienen que subir hasta mañana. Ay, la ingeniera nos dijo que debíamos subir evidencias, recursos. El cronograma del software. Por eso, sí. Y ahí nosotros le indicamos el cronograma y dicen, no, ustedes tienen que tener los recursos en el link que él nos envió al correo, que esta mañana nos daba el plazo de subir lo que es diapositivas, videos, cosas así.
No, eso lo vamos a ir manejando la próxima semana. La evidencia es del cronograma de momento, es la capacitación, la instalación del software, es lo que han avanzado en el proyecto, ¿no? Y La una vez, evidencia, ingeniero, disculpe que lo interrumpa. La evidencia de la instalación del software, esa también hay que subirla entonces hasta mañana. ¿O solamente el pueden, cronograma? claro, pueden enviarlo como evidencia, pero en este punto la evidencia es el cronograma, ¿sí? El cronograma de las El actividades cronograma que es el que son, vamos ¿no? a subir al SGA, ya, ese ahí es el que vamos a firmar y todo. De ahí las evidencias hay que subirlas al link que ella nos proporcionó y eso nos dijo que hasta mañana. ¿Qué evidencia podemos subir? El cronograma, chicos. El cronograma. Si les ha dicho de pronto de diapositivas y eso, no, porque los temas, de hecho, aún no me los hacen llegar, pero yo sé que ustedes ya tienen los temas, ¿no? Sí, ya los tenemos. Ya, no hay problema. La próxima semana es precisamente por ello que estamos un poco recuperando los días viernes que no hemos podido tener. Vamos a hacer la próxima semana. Ingeniero, el viernes es feriado. Este viernes es feriado, por eso digo, la próxima semana, el día jueves, Sí, tengo que entrar. de 9 a 10 vamos a trabajar y también el día viernes en el horario normal. Sí, sí, claro. Esos recursos no se preocupen, de hecho, vamos a tener una clase en donde vamos a descubrir varias herramientas que facilitan mucho la creación de recursos. Algunos compañeros no tienen luz, pues tendrán que revisar la clase grabada, ¿sí? Tendrán que revisar la clase grabada. Y ponerse al tanto, ¿no? Ahorita estamos en ese tema apretados de que los viernes no hemos tenido clase. Marlon. Buenas noches, ingeniero, compañeros, buenas noches. Mañana es la tutoría con usted, ¿verdad, ingeniero? Porque yo recibí un correo electrónico suyo para mañana la tutoría, o no sé si es el jueves, pero no, en el SGA no sé por qué no me permite, ni individual, ni grupal, me sale que tengo choque de asignaturas, pero no tengo ninguna clase a esa hora. No sé si de pronto hay problemas con el SGA, no sé si podría conectarme directamente al enlace de las tutorías directamente, sin necesidad de estar asignado. Sí, no hay problema, pero a las 4:50, porque de 4 a 4:50 está designado ya tutorías. A las 4:50 conéctese, Marlon. De acuerdo, ingeniero, muchísimas gracias, muy gentil. Ok, no hay problema. Gracias. Listo, entonces no se olviden de ese documento de cronograma y ya la próxima semana trabajamos en la elaboración de los recursos. ¿Sí? ¿Preguntas adicionales? ¿No? Ok, entonces nos vamos a... Díganme. Disculpe la pregunta.